que este hombre me inculcó ya hace unos 3 meses, y vamos a hacerle las 5 preguntas. Él va a responder eso y lo que tal vez ustedes quieran preguntarle, porque en este momento él ya es un hombre público. Quintana, Quintana ya es un hombre que está para ser visto, escuchado, elogiado, puteado, de todo. Ya él no le pertenece a la familia, él ya le pertenece al público. Entonces, querido Quintana, bienvenido. Esa silla te espera. Vamos a comenzar. No sé si quieras dejar de lado tu otro yo, ¿no? Sí, yo creo que dependiendo de a quién invitaban, yo por eso traje el saco. Que si querían conversar con Ernesto me lo dejaba, ¿no? Porque han dicho que mi día a día es empresarial, entonces estoy vestido así de aburrido. Pero como han dicho que quieren conversar con Quintana, me voy a tener que quitarme el saco. No, por favor aclaremos, no se va a dar de golpe con nadie, ¿no? Él quiere conversar, de solemnizar la poesía, como le decía a su padre maravilloso y a su bella esposa. Él quiere de solemnizar ese mundo literario, ese mundo de la lírica, el de él, y conversar. Lo que conversemos esta noche, unos 20 minutos, 25, etc. Eso es lo que en estos 3 meses hemos conversado. Lo que le dije, no abiertamente por el teléfono, pero tú eres poeta, eres un poeta light, o no. Yo soy poeta, y eso fue lo que me hizo, creo que lo dije al comienzo, llegar a él, armar una cita, ¿no? Y estar aquí ahora ante este público maravilloso, gente muy simpática, amena, sencilla, etc. Pues bien, mi querido J. Quintana, ¿no? ¿Te duele haber dejado ese seudónimo de Ernesto Noboa Bayani? No me duele. No me duele, sino al revés, me produce satisfacción, porque digamos, no puedo esconder mi nombre verdadero, pero el haber escogido J. Quintana y poner alias a mi nombre verdadero es una manera de decir, esta es una profesión para mí. El poeta. La poesía es una profesión para mí, para J. Quintana, por eso he elegido diferenciar lo que es mi nombre, que es el que conocen algunos de ustedes, los que están aquí, con el que me desarrollo, digamos, en mis actividades diarias. Ernesto Noboa es académico, él trabaja en una escuela de negocios, él es consultor, él investiga temas de empresa. Pero ese es Ernesto Noboa. J. Quintana y el ámbito en el que se mueve J. Quintana es muy distinto. Fernando lo decía claramente, como que rompe esquemas, una persona relacionada al mundo empresarial ahora que se mete al mundo de la poesía. Quiero decirle que las cosas que más he escuchado los últimos 30 días, cuando ya se ha enterado la gente del evento formal de hoy, es: oye, te has vuelto bohemio, o ¿qué vas a hablar del cielo cayó una rosa? Esto es lo que me ha dicho mucha gente, ¿no? ¿Qué has contestado? Yo le he contestado: oye, del cielo cayó una rosa, y le sigo un poco el juego. Yo le sigo un poco el juego. El cielo cayó una rosa, tu abuelita la recogió. Entonces, J. Quintana es poeta de profesión. Noboa es académico, consultor empresarial de profesión. Son 2 profesiones, una misma persona. Yo no voy a hacer el juego del otro yo, ¿verdad? Como los otros de Jorge Luis Borges, donde siempre hay una relación con el alter ego. Eso no es mi realidad. Soy una misma persona, simplemente una manera de darles a entender de que me tomo en serio la poesía, porque de no mostrarlo así, puede comprendiendo lo que muy bien decía Fernando,
este empresario hablando de poemas, ¿no? ¿Qué es esto? Pero perdóname, según tus comentarios, son tus amigos empresarios que se burlaban de ti. Lo que quiere decir que el empresario toma la poesía como una cosa... Sí, y yo dijera que 8 de cada 10 comentarios han sido gente de empresa, claro. Sí. ¿Qué piensa? Seguirle respondiendo. Lo que pasa es que en el mundo de la empresa, mi campo de investigación es la innovación. ¿Ya? Es la innovación. Y las cosas nuevas, ¿no? Y eso es un tema aparte. Pero en todo caso, hablando de innovación, también en la empresa, yo le digo al empresario que tiene que usar su lado derecho del cerebro también. No solamente tiene que ser pragmático todo el tiempo. Y dedicarse a hacer plata. Y bueno, eso es una realidad que algunos lo tendrán como principal prioridad y otros lo tendrán como otra motivación, que lo harán porque realmente se sienten a gusto con su vocación de empresario, ¿no? O sea que la motivación de la plata más o menos también depende del empresario. No todos los empresarios se sienten motivados por la plata necesariamente. En estas dos profesiones de empresario y poeta, ¿cuál te llama más la atención? ¿En cuál quisieras quedarte definitivamente? Yo creo que esa es una pregunta muy difícil de responder. Es una respuesta que tiene, digamos, muchas aristas. Si usted me hace elegir en este momento, y es muy conocido por muchos de ustedes, estoy esperando y nos sentimos muy bendecidos con mi esposa de esperar nuestro 7º hijo. Oh. Entonces, a Dios gracias, me gusta mi profesión de académico y consultor. Con eso puedo darle de comer a mi mujer y a mis 7 hijos. Pero tengo que ser empresario y yo voy a hacer por último. Y la poesía es algo a lo que me voy a dedicar seriamente, tanto como me dedico día a día a mi profesión. Las dos las disfruto enormemente. Entonces, respondiendo a su pregunta, creo que es un tema de tiempo. Quizás hoy en día no se me ha dado la coyuntura para dedicarme exclusivamente a la poesía. Pero es probable que en el futuro, Dios mediante, uno nunca sabe lo que va a ocurrir. No sé si voy a estar vivo mañana. Pero yo no descarto la posibilidad, en un momento dado, de dedicarme enteramente a la poesía. Porque la poesía la llevo hondamente en el corazón. No puedo decir desde que nací, porque es algo que lo fui descubriendo. Pero desde que nací sí siento un llamado. Aquel llamado que en su momento también sentía el poeta de la generación decapitada, tu viejo pariente familiar, Ernesto Noboa Camaño. Digamos que el llamado, quien tiene vocación, ¿no?, a la poesía, en un momento dado siente el llamado. Mi tocayo, bueno, no es mi tocayo porque soy gitano, ahora yo también me confundo. Entonces, él sintió la vocación de poeta mucho más temprano que yo. Yo fui llegando poco a poco. Lo que sí es cierto es que desde que tengo uso de razón, en mi casa escuchaba música, gracias a mis padres, en mi casa siempre había música, sentí pasión por la música desde niño, siempre tuve esa sensibilidad musical. En esta búsqueda de este proceso artístico, en un momento dado quise sacarme la pica aprendiendo a mis 30 años a tocar batería. O sea, es un poco tarde para aprender un instrumento musical, pero sentí esa llamada. Pero el ser baterista no resultó ser algo como lo actual, sino que el ser baterista fue una experimentación dentro de este llamado que tenía yo adentro. Hasta que en el 2002 escribí mi primer poema y me di cuenta, coincidía que estaba haciendo en el lado de la empresa, estaba persiguiendo mi grado de doctor. Entonces allí también encontré un poco, digamos, el mundo de las letras. En otro contexto, escribí mi primer poema en el 2002 y allí supe que me iba a dedicar a esto en algún momento, a tiempo, digamos, como profesión. Tengo aquí, quiero mostrar al público, este es el famoso libro de Ernesto Noboa Camaño, la primera edición. Sobre este libro, una copia, tu abuelo, ¿no? Así es, Sí. te dio un día aquel célebre poema de Ernesto Noboa Camaño,
lo leíste, te impactó, te influyó, al punto que en 3 whisky para pasar la borrachera le hace un homenaje a ese poeta lejano. ¿Cómo así todo esto? En el año 2000 nos mudamos a España con mi familia, tuvimos 5 años allí. Y mi padre, conociéndome también, y bueno, obviamente mi madre también, pero mi padre, no que están aquí, me regalaron una copia del libro Romanza de las Horas. Y a mí me impactó 1922. Me impactó que mi abuelo Luis le había dedicado a mi padre. Aquí tienes una copia de los poemas de tu tío Ernesto. Entonces, yo llego a hacer un doctorado, recibo esto y realmente me llamó mucho la atención. Una dedicatoria de mi abuelo a mi padre refiriéndose a Noboa Camaño, que yo en su momento ni siquiera sabía que era pariente, cuando yo lo estudié en el colegio, ni siquiera sabía que era un pariente, ¿no? Entonces, al ver que mi abuelo se refería a Noboa Camaño con tal cercanía, realmente fue algo que me impactó. ¿Te ha molestado, y ya me has dicho en estos días, cuando te mencionaba aquello de la generación decapitada, a ese grupo de poetas modernistas, sucumbieron ante el alcohol, ante el balazo prematuro, de que te moleste el término y que tú harías todo lo posible, ojo con la afirmación, de que el concepto de generación decapitada debe ser borrado de los estudios literarios y que tú harías todo lo posible para que este término ya no exista y que la profesora del colegio, pero Javier, les insistió a los estudiantes en el término. Definitivamente, ¿qué quieres hacer con esa expresión? Porque aquí hay algo muy importante que yo creo que en el país debemos de reflexionar. Cuando uno ve la literatura en otros países, por ejemplo, el gran poeta Ezra Pound fue el mentor de T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, ¿no? Eliot ganó premio Nobel. Y Ezra Pound fue acusado de antisemita, fue acusado de fascista, de seguidor de Mussolini. Luego vivió en Italia, lo llevan a Estados Unidos. Para no meterlo preso, se inventan que estaba loco. Una jaula sí lo llevaron. Lo llevaron a una jaula, pero lo llevaron a una jaula, pero una jaula entiéndase bien tratado, pero aduciendo que estaba loco. Pero no estaba loco, lo encierran por estas acusaciones, ¿no? Porque decía que la guerra fue culpa de los americanos, entonces, y él siendo americano. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego viene Eliot, y a Eliot también lo acusan de antisemita. Pero ¿cómo pasan a la historia estos hombres? Eliot gana un premio Nobel. No se está diciendo a estos tipos hay que satanizarlos porque en su poesía fueron antisemitas en algunos poemas que se manifestaron antisemitas o cosas por el estilo, o porque Ezra Pound era fanático de Mussolini. A la generación de Ezra Pound se le dijo que la generación perdida, está bien, Lost Generation. Pero estos hombres ganaron, el uno ganó el Nobel, el otro fue el primero que introdujo el verso libre en los poemas largos. Y pasan a la historia por su arte, no pasan a la historia por su vida personal. Yo encuentro algo horroroso, encuentro una barbaridad que en nuestras escuelas, supongo lo siguen haciendo, que se sigue hablando de generación decapitada. Esos 4 poetas fueron 4 poetas extraordinarios. Silva, el que se reconoce el más talentoso de todos, pero también muy talentosos Noboa, Borges y Fierro. Y que se los juzgue o que pasen a la historia 100 años después. 100 años de historia hablando de generación decapitada. Y cuando se lo digo de carne propia, estoy seguro que muchos lo sintieron en la escuela. Cuando se habla de la generación decapitada, uno dice, qué horror, no quiero ser nunca poeta, no me quiero dedicar a la literatura, eso es una profesión de morfina, de suicidas y locos, ¿no? Entonces yo sí, haciendo la analogía de cómo en otros países valoran el arte y separan un poco la vida personal o la manera de pensar de los poetas, pues aquí hay que hacer lo mismo. ¿Dónde está el arte de esta persona? ¿Dónde está ese arte? La generación decapitada es un calificativo que le dio ese gran Raúl Andrade, periodista que fue Raúl Andrade, quiteño, y fue precisamente a propósito, creo que el libro se llamaba El perfil de Quimera, ¿no? El perfil de la Quimera. Y es un libro muy elogioso para los 4 poetas de esa generación. Sí. Lo que pasa es que le puso decapitada porque fue una generación realmente de poetas, lo que se le llamó en Francia los poetas malditos del Ecuador.
que eran los nuestros, fueron 4 o 5, porque después había que agregar a José María Egas posiblemente, ¿no? Sí. Pero fue más bien, no creo que en forma peyorativa lo dijo Raúl Andrade, sino al contrario, reconociendo un fenómeno. Sí, lo que ocurre es que eso hay que enseñarlo así, ¿no? Y no se le enseña así. Entonces ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, y uno lo entiende de otra forma. Me ha sorprendido mucho en estos diálogos tu gran capacidad de lectora como poeta, ¿no? Realmente, y de toda esta capacidad de ver poesía, me llamó la atención este par de libros que tú habías traído de Colombia, los de Tomás Transtromer, ¿no? Y realmente me sorprendí. No pensé que tu nivel de aprendizaje de la poesía llegara a estos niveles. Me has hablado de Octavio Paz, de Helio, de Neruda, hemos cruzado libros, etc. Eso demuestra entonces que tienes claro lo que es la poesía y sabes a quién tienes que leer. Bueno, en esto tengo que agradecerle también a usted, maestro, porque usted también me ha ido guiando en lo que tengo que leer. Yo aquí me presento como, estos son mis inicios, son mis pininos serios, pero primeros pasos. No, eso no lo voy a esconder. No puedo decir que soy un escritor pulido, ni muchísimo menos. Me presento aquí con la sencillez del caso. Usted es mi maestro y usted también me ha enseñado a muchos autores que hay que leer. Por un momento salgámonos de J. Quintana y vamos a Novoa, solamente por 5 segundos. Yo sé lo que es un proceso doctoral. Y en el proceso doctoral, para uno poder investigar, uno tiene que saber lo que se ha investigado previamente, porque uno no se inventa la pólvora. Uno realmente va construyendo sobre lo que otros han hecho. El físico para mí más importante de la historia es Isaac Newton, y él dijo: mi ciencia está apoyada sobre hombros de gigantes. Eso también es algo que yo creo que en este país hay que valorarlo más. Y ahora vuelvo nuevamente a mi rol de Quintana. Noto que en la poesía no ocurre lo mismo que en otros ámbitos como la ciencia, en que en la ciencia se va creciendo el uno sobre otros. En la poesía sí siento que hay todavía ciertas rupturas, ¿no? Ciertas rupturas que, en mi opinión, deberíamos de saber que son así y replantear. Es decir, sí, esto es lo que se ha dado. Viene si viene una fuerza disruptiva, ¿no? Como en su momento fue Hugo Mayo, ¿no? Fue Hugo Mayo, fue Jorge Carrera Andrade, los que vinieron con el movimiento vanguardista, que quizás Hugo Mayo fue el más dadaísta de todos. Pero claro, tienes, en mi opinión, siempre hay que valorar lo que vino atrás. Siempre hay que ir valorando lo que vino atrás, aunque venga una forma disruptiva. Yo creo que eso es muy importante también en el campo de la poesía, ¿no? Entonces, si usted me pregunta por qué es importante instruirse, porque no puede uno tiene que instruirse, y no solamente leer los libros, sino que cuando uno se mete con la poesía para entender al poeta, uno tiene que entender, en mi opinión, la época en que vivió. Tiene que entender también cómo concebía el poeta la poesía, para poder realmente entender al poeta. Si lo toma solamente un libro, independientemente de su contexto en el tiempo y de quién era la persona, no lo vas a poder asimilar. Entonces hay que leer mucha poesía para poder escribir de manera seria, ¿no? Entonces así es como veo yo este proceso de, en mi caso, autodidacta, pero que tiene que continuar. Yo no puedo recitar los versos que ustedes recitan de memoria, no me sé versos de memoria. Y con el tiempo seguramente y con la lectura me los iré memorizando muchos de ellos. Pero realmente esto es un proceso de lectura, hay que conocer a todos los poetas más conocidos y otros también. Me ha llamado la atención que en el diálogo de las últimas semanas sacaras a relucir la figura de Hugo Mayo. Hugo Mayo, en los años 20, él iba por las calles de Manta y le decía: mira, es poeta. Así, dando a entender, mira, es un animal raro. Y él mismo lo dice: me tenían como un animal raro cuando caminaba por las calles de Manta, de Puerto Viejo. En Guayaquil, y eso lo saben aquí los distintos poetas, en Guayaquil ese concepto peyorativo se va quedando atrás. Ya es el poeta, ya es el hombre que se va ligando a la poesía universal.
ya lee y manda cartas y poemas al mundo externo y le llegan cartas. ¿Cómo te golpea? ¿Cómo te llega Hugo Mayo? Miguel Augusto Egas realmente es un nombre real. Exacto, su nombre real es Miguel Augusto Egas y Hugo Mayo, bueno, Hugo porque era fanático de Víctor Hugo y Mayo porque le gustaba el mes de mayo porque empezaba el verano. Entonces, bueno, es una influencia grande en mí, por eso J. Quintana también. Entonces, para mí, de nuevo, esto es muy personal. A mí me gusta Hugo Mayo sobre todos. Ese es mi gusto. A mí, Hugo Mayo me parece un fenómeno. No puedo desconocer a Jorge Enrique Adún, fue secretario de Neruda, Jorge Enrique Adún, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y podemos hablar de Agustín Cueva también, ¿no? Del libro Entre la ira y la esperanza. Él es un gran ensayista. Es un gran ensayista. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hugo Mayo fue muy poco conocido en nuestro ámbito nacional, pero fue un fenómeno internacionalmente, un fenómeno internacionalmente. Y muchos de nuestros poetas son más conocidos en el exterior que en el mismo Ecuador. Entonces, ¿a qué atribuye eso? Esto yo lo atribuyo a, un poco vuelvo a lo que dije antes, a que no vamos creciendo los unos sobre los otros, ¿no? Los unos sobre los otros, reconociendo el trabajo de los otros. Usted ve a los poetas anglosajones, todos reconocen a Walt Whitman, todos reconocen a Ezra Pound, todos reconocen, todo va haciendo un engranaje de poetas, ¿no? Y cómo cada uno va haciendo una fuerza disruptiva, ¿no? Y todos van contribuyendo. Yo creo que aquí todavía no hemos logrado históricamente una cohesión. Yo sí creo que se necesita una cohesión. Ahora, yo creo que la poesía... Claro, históricamente una cohesión entre poetas. O sea, ver la poesía ecuatoriana cómo ha evolucionado. Por ejemplo, ¿qué me gustó a mí de Agustín Cueva? Me gusta su irreverencia. Realmente la palabra irreverencia no me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, tú eres irreverente. Yo me considero irreverente como entendiéndose como atrevido, sí. Creo verte así. J. Quintana. J. Quintana. ¿Está hablando J. Quintana? Muy bueno, sí. O por lo menos, si no soy irreverente, me encanta cuando la leo. Y Agustín Cueva me parece muy irreverente. Entre la ira y la esperanza se dice que fue escrito en los años 50 bajo la óptica marxista, otros dicen que no, pero en todo caso... Entonces, por ejemplo, no me gusta, opinión personal, me gusta realmente que diga, pues, que hable sobre la irreverencia. Me gusta también, que habla de que el poeta, para ser buen poeta, tiene que sentir rebeldía. Me gusta que diga eso. Quizás no solo rebeldía, puede haber otros sentimientos que impulsen a un poeta, pero me gusta que piense que los grandes poetas son rebeldes. Y en ese libro, Entre la ira y la esperanza, uno de sus ensayos más duros, más severos, es sobre la generación de Capital. Correcto. Es muy duro con la generación de Capital, es muy duro también con Cumandá, con León Mera, es muy duro, en mi opinión, demasiado. Y sobre todo, mi opinión, es demasiado duro con Guasipungo de Jorge Icaza. En mi opinión, demasiado duro. Guasipungo ha sido traducido a 40 idiomas distintos. Entonces, no quiere decir que uno tiene que venderse al público y vender libros en masa e intentar imitar a Harry Potter. No, ese no es el espíritu del poeta. No, ese no es el espíritu del poeta. Si algo uno tiene que tratar de entender a Trastorno, ¿no? Uno tiene que tratar de entenderlo. Entonces, perdón. Por favor, es muy interesante lo que están diciendo, pero nos gustaría mucho escuchar su voz. Ya lo va a hacer. Con eso cierra. Gracias. Le agradezco mucho. Entonces, en mi opinión, demasiado duro. Ya me enojo porque no le Le agradezco mucho. Le decía, en mi opinión, demasiado duro contra un libro como Guasipungo, que estoy seguro que don Jorge Icaza no estaba pensando digamos, en masificar su obra. En esa época no había el consumismo actual ni pensar en Harry Potter, ¿no? Y que está bien Harry Potter, no tengo nada en contra de si alguien hace algo y vende masivamente, está bien. Pero yo creo que Jorge Icaza no lo hizo con ese propósito, pero lo logró. Entonces, en mi opinión, demasiado duro en juzgar a Jorge Icaza. Pero en todo caso sí considero
que su obra tiene, digamos, la irreverencia de su obra y sobre todo concebir al poeta como alguien rebelde. ¿Qué te parece si el poeta irreverente, rebelde, ¿no? Quintana, Claro, sí va a ser. complace a esa mujer muy culta, historiadora, ¿no? Para leer su poesía? Porque yo creo que el público quiere también escucharte. Ya hay una cosa clara que quiero señalar. Eres buen lector de poesía. Comienzas a interesarte por las cuestiones como el ensayo. A mí me alegra. Yo te hablé de Agustín Cueva y ya te has ido a leerlo a Agustín Cueva. Mira, me recuerdas el caso de Santiago Parra. Les hablé del libro de Agustín Cueva, de Benjamín Carrión, ¿no? Cuando ya vino, lo entrevistaba en el Universo y hablaba de todos los libros. Mira, en cierto modo eso me emociona, me alegra. Pero escuchemos a Quintana y danos, tengo entendido, poesía inédita. Lee el homenaje a, lo he leído en un par de ocasiones, les comentaba a Nani Cazón, lee el homenaje a Ernesto Novoa, que es una belleza de poema. Y bueno, para irnos despidiendo, porque también hay un brindis. Claro. Sí, Sí, pues, así como el señor ha pedido los poemas, alguien no va a pedir los vinos, entonces el acto que alguien se está. Sí, hay vino. Y acá me acuerdo una anécdota antes de terminar, que quisiera contar una anécdota. A ver, No, primero lo leo, ¿no? Y después cuento una anécdota. bueno, Sí, ok. no, pero después. Isabel. Oye, yo tengo una curiosidad. Sí. ¿De dónde nació lo de J. Quintana? Eso es Ya es muy largo. Antes de eso quiero saber quién es. Ok, ¿quién es J. Quintana? Ok, ¿por qué nace este nombre J. Quintana? Me gusta también el cine, como yo seguro a la mayoría de ustedes. Y el cine también, el cine es un arte. Y a mí me gustan mucho las películas de los hermanos Coen. ¿Ya? Y una de mis dos películas favoritas de todos los tiempos, una es Forrest Gump, que me parece una película extraordinaria, pero la segunda se llama El Gran Lebowski, ¿no? Es con Jeff Bridges, y en El Gran Lebowski hay un actor fabuloso que se llama John Turturro, ¿ya? John Turturro, pero la actuación de John Turturro es una actuación, él sale en la película 30 segundos, nada más, pero esos 30 segundos son los 30 segundos más poderosos de actuación que yo he visto en mi vida. Nadie puede decir más en una actuación, en una película de 30 segundos, que el actor John Turturro. Entonces, en homenaje a ese autor, que en esa película se llama Jesús Quintana, aquí yo, como me identifico con el actor, me identifico con el concepto de menos es más, dije, J. Quintana, suena también muy, digamos, fácil de memorizarlo. J. Quintana se va rápido, entonces J es como el nombre, no va a ser Jesús Quintana, no voy a ayudarlo a ese gran actor y el nombre de su película, pero J. Quintana es por eso, porque soy un gran admirador de ese actor que hizo una labor fantástica en 30 segundos de película, fantástica, menos es más, poderosísima. Entonces J. Quintana, y Quintana con K, él en la película es como se escribe normalmente el apellido con Q. Entonces, Muchas gracias. eso es. Era la inquietud de muchos. Ok. Esto parece una confesión ahí adelante. A veces hay peleas entre el mentor y... Ok, voy a leer uno que se llama Hay calma. Hay calma en los ejércitos mientras cargan sus cañones, en el ajedrecista mientras piensa su próxima jugada, en el país hasta que se anuncia el ganador de las elecciones, en el alcohólico mientras dura su botella de whisky, en las ciudades entre un ataque terrorista y el siguiente, en el apostador
hasta que la pelotita se posa en la ruleta. En el infiel, cuando jugar con fuego quedó solo en imprudencia. En los niños, en la tarde del viernes. En la agotada madre, hasta la próxima pataleta. En mi jardín, hasta que llegan las iguanas. En mi víscera, mientras logro circular entre semáforos. En algún equipo, entre el primer y segundo tiempo. En generales de escritorio, durante el desplazamiento de las tropas. En mi vejiga, mientras se encuentra semivacía. En la inocencia del sol, cuando nace cada día. En el tambor, cuando nadie lo está golpeando. En una pareja, entre sus momentos de discusión. En la imprenta, hasta publicar estas letras. En mi corazón, mientras te acercas. La calma es embustera. Una señora disfrazada de paz, que dice ser más que sombra, esta borrosa luminosidad. Una última oportunidad. ¿Para qué darle al disparate más tiempo para intensificar la newtoniana gravedad de la decadencia? ¿Para qué seguir inventando pequeñas caras que caen como copos de nieve sobre asfalto hirviendo? ¿Para qué continuar saciando el apetito de la pudrición mientras ésta se doctora en técnicas de destrucción? ¿Para qué mantener adicta al caire, a la soledad del agua, la tierra y el aire? ¿Para qué seguir coleccionando bellas formas en el macabro museo de la extinción? ¿Para qué, si la impotencia ya fue liberada por la formidable fuerza de los desnutridos? ¿Para qué, si la ambición con su puño achicharró el cerebelo de los sobrenutridos? ¿Para qué, si se paga la entrada a los excesos con monedas que tienen en una cara la enfermedad y en otra la gula? ¿Para qué, si pequeños ojos mimbre por nacer en el sitio equivocado cierran sus párpados para siempre? ¿Para qué, si la omnipotencia del color esmeralda se dejó confinar por una gigantesca afilada hacha? ¿Para qué vestir a la tierra fértil con persas alfombras de desérticos terrenos? Cuando escuchó la respuesta, lloró. Su llanto se reveló al cielo. El cielo serenó su alma. Su alma se resignó al destino. El destino aceptó su fin. Ahora voy a leer 5 AM de Ernesto Noboa Camaño en Romanza de las Horas. Esto es de Noboa Camaño, 5 AM de Noboa Camaño. Gentes madrugadoras que van a misa de alba y gentes trasnochadas en ronda pintoresca por la calle que alumbra a la luz rosada y malva de la luna que asoma su cara tuanesca. Desfila entremezclada la piedad con el vicio, pañolones polícromos y mantos de desgarre, rostros de manicomio, lupanarios vicios, siniestras cataduras de sábado y aquelarre. Corre una vieja enjuta que ya pierde la misa y junto a una ramera de pintada sonrisa cruza algún calavera de jarana y tramoya. Y sueño ante aquel cuadro que estoy en un museo y en caracteres de oro al pie del mausoleo dibujó este capricho don Francisco de Goya. Ernesto Noboa Camaño, 5 AM.
continuidad de un poema de Ernesto Noboa Camaño. Como bien decía el poeta Luis Carlos Musó, quizás puse la actualidad. Pero bueno, al 30 de junio de 2011, 5 AM, colegiales madrugadores que aborrecen el alba y sicarios trasnochados en truanesca escapada por una calle en la que cada adoquín devuelve a la luna su luz malva y rosada. Desfilan entremezcladas la modorra y la adrenalina, libros de texto y armas artesanales, profesionales, rostros de escuela con desidia que camina y siniestras miradas de perdidos caballos. Corre un chicuelo enjuto que pierde el autobús y junto a un criminal de pintada candidez cruza la calavera deglutiendo la luz. No despiertes de tu museo, Noboa Camaño. Tu música de jarana es hoy de aquelarre. Si joven te despediste soñando ese capricho de Goya, ¿qué hubiera sido de ti en el actual cuadro de Tramoya? Para terminar, tengo 3 poemas inéditos para terminar. El primero, el espacio invertebrado. Gestos de despedida, aleteos de una mariposa que formaron un violento huracán, de heridas de muerte en mi alma, donde llora el espacio invertebrado de tu presencia. Besos de despedida, bello ramo de espinas, de delicadas rosas lúgubres que amargo baja por mi garganta para sangrar el cáncer incurable de tu ausencia. No podía dejar de hacer un poema a la irreverencia y se lo dedico a Hugo Mayo. Irreverencia. El simple ser de la malentendida palabra ya lo es. Me dices que el pavor de experimentar es cáncer, metástasis de vivir. Te lamentas que una enconchada vida que no se atreve, no se pertenece. Descubriste que ser dueño de ti mismo implica saltar la valla del vacío. Te entristece que la fobia a la loca altura lleve a una camisa de fuerza. Y sabes que la inútil permanencia nunca tuvo audaces pensamientos. Dijiste sin palabras que hay que vivir todo lo que vale la pena hacer y que hay que hacer sin traicionar tus pasos al vivir, porque son la única cura conocida para que el alma descanse en paz. Solo puedo decirte que admiro, maestro, tus irreverentes poemas en su tinta. El último se llama Llovizna a destiempo. Aquí, maestro, le agradezco por su aporte. Llovizna a destiempo. En un día radiante, mujer del mundo, un relámpago de amor, tan inoportuno como atrevido, tan sublime como fecundo, tronó afónico en tu seno. Mujer del sol, si me tienes paciencia, dijo, iré creciendo en ti. Llovizna a destiempo. Su arcoíris irrumpió desde lo más profundo en forma de tierno lazo entre dos corazones. Ha sido una fiesta de la palabra, de la poesía, y ahora ya tenemos un poeta. Y no se les ocurra decir que han perdido un empresario.
Ernesto, el empresario, J. Quintana, el poeta. ¿Sabe qué se me ocurre? No sé si esto sea cursi o no. Los cheques, ¿cómo lo van a firmar? Sí, yo solo sé que si firmo J. Quintana un cheque, Queda preso. me voy preso y se van a morir de hambre todito. Pero tengo que ir Tu preso. esposa seguirá trabajando. Ella seguirá trabajando, no le queda más y tratar de que en la cárcel, digamos, no le pase nada. Que te lleve libros de poesía. Eso sí, eso sí. Y libros de poesía sin duda. Está por salir un libro sobre cuestión empresarial. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer con ese libro? Es un libro de innovación que si voy preso pronto espero que también me lo lleve mi mujer. En abril, Dios mediante, por mi lado empresarial, la innovación es mi tema de investigación. Entonces, Dios mediante estaré publicando. Mi hermano Roberto Novoa, que está aquí, que es artista, somos coautores en el libro. Entonces estamos fusionando en el libro, digamos, el contenido, el texto empresarial de la innovación con la interpretación de mi hermano y coautor con sus dibujos. Él ha ido interpretando el texto y ha ido intercalando dibujos fantásticos conforme él ha ido interpretando, ¿no? Eso te acerca a Hugo Mayo. La innovación del libro empresarial, la admiración por un gran innovador de los años 20. Me siento muy lejos para poder compararme a Hugo Mayo, la verdad. Me siento muy lejos para poder compararme, pero en el fondo es un homenaje. Intento en el fondo hacer lo mismo, guardando la distancia con Hugo Mayo, desde luego. Pero desde luego en mi campo empresarial intento hacer lo mismo. Rosamelia Alvarado, gracias una vez más por ceder estos espacios donde lo verdadero de la palabra se muestra en su esplendor. Querido Namya, no me retes, no. Yo digo la verdad, es un gran poeta y un gran ser humano. Lo mismo a Carlos Eduardo, lo mismo a Carlos Eduardo. A Luis Carlos, ¿dónde estás? Por aquí cerca. Gracias a ustedes tres, a este público maravilloso, al poeta Quintana, etcétera, porque esto nos ha servido para humanizar este par de horas. En un mundo donde ya es imposible vivir, la poesía nos alegra, nos transmite muchas cosas. Creo que hay un brindis. Hay un brindis y antes un poco de una anécdota.